Dicen que hay objetos que no solo reflejan tu rostro, sino también aquello que más temes. Dicen que algunos espejos no fueron hechos para decorar una pared, sino para abrir una puerta que jamás debió ser abierta. Esta historia no es una leyenda urbana inventada en Internet. No es un cuento que alguien contó para asustar a niños. Lo que estás a punto de escuchar está basado en uno de los casos más perturbadores investigados por Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más famosos del mundo. Personas que dedicaron su vida enteras a mirar de frente aquello de lo que todos los demás huyen. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, el mal no los esperaba en una casa ajena. Esta vez, el mal los estaba observando a ellos. Imagina por un momento una familia normal. Padres, abuelos, hijos, risas en la mesa, la televisión de fondo, el aroma de una comida casera, una vida cualquiera, una vida como la tuya. Y ahora imagina que de un día para otro, todo comienza a pudrirse. En silencio. Primero son ruidos suaves, un golpe en la pared, un crujido insistente en el pasillo. Pasos que parecen subir las escaleras cuando todos están dormidos. Después el aire se vuelve pesado, tan frío que corta la piel. Un frío que no viene del clima, sino de un lugar que no alcanzas a comprender, pero que tu cuerpo reconoce al instante. Esa sensación de que estás siendo observado por algo que no puedes ver. Y en el centro de todo, un espejo antiguo, agrietado, aparentemente inofensivo, un objeto más en la casa. Pero poco a poco comenzó a mostrar cosas que no pertenecían a este mundo. No era un monstruo saltando del cristal, ni una figura demoníaca gritando desde el reflejo. No, era algo mucho peor, porque era sutil. Se metía en la cabeza, en los sentidos, en la fe y en la familia. Era una presencia que no buscaba asustar, buscaba desgastar, debilitar, preparar el terreno para algo más grande y mucho más oscuro. La familia Small trató de ignorarlo. Intentaron explicarlo todo con lógica. Cansancio, estrés, problemas familiares. Pero lo normal dejó de existir cuando las hijas comenzaron a despertar gritando, asegurando que alguien se sentaba en sus camas por la noche, que respiraba muy cerca de sus rostros, que susurraba sus nombres, y cuando abrían los ojos, no había nada ahí, o por lo menos, nada que pudiera verse. Aún así, el espejo permanecía quieto, silencioso, observando, esperando, como si supiera que tarde o temprano todos terminarían mirándolo. Desesperados, sin saber ya a quién acudir, la familia decidió recurrir a los únicos que podrían ayudarlos. La pareja que siempre aparecía cuando lo inexplicable se volvía insoportable. Los Warren. Ed y Lorraine habían visto cientos de casos, pero algo en esta casa los hizo detenerse. Algo les hizo sentir que no estaban entrando en un caso más, que estaban entrando en algo que tenía una conexión con ellos. Y tenían razón, porque lo que encontraron allí, lo que estaba escondido detrás de ese espejo, no solo quería destruir a la familia Smurl, también quería a alguien más, a alguien a quien los Warren amaban por encima de todo. Esta es la historia del último gran enfrentamiento de los Warren. La historia real detrás del conjuro El último rito. Si tienes el valor de seguir escuchando, apaga las luces, sube el volumen y mantente lejos de los espejos, porque vamos a entrar en la casa donde empezó todo, y una vez dentro, nada garantiza que puedas salir. La casa que respiraba en la oscuridad.
La familia Smurr creyó que había encontrado un nuevo comienzo cuando se mudaron hasta aquella casa en West Pittston. Una vivienda antigua, de madera desgastada, con un jardín que alguna vez debió ser hermoso y que ahora estaba cubierto por hojas secas y ramas torcidas. A simple vista, era solo una casa vieja, nada más. Pero había algo en su silencio, algo extraño. Un silencio que no era de paz, sino de espera, como si la casa llevara años conteniendo la respiración, aguardando a que alguien cruzara la puerta para volver a despertar. Los primeros días fueron normales, casi perfectos. El abuelo instaló su sillón favorito frente a la ventana. Las niñas corrían por el pasillo sin preocupaciones, y los padres desempacaban cajas mientras hablaban de todo lo que querían mejorar. Pero desde la primera noche, algo empezó a sentirse fuera de lugar. La casa hacía ruidos, sí, como cualquier casa vieja, pero estos ruidos parecían tener un patrón, golpes que venían siempre desde las mismas paredes, crujidos que se repetían en el mismo punto del pasillo, y un sonido muy suave, casi inaudible que parecía venir desde las tuberías. Aunque no era agua lo que fluía ahí dentro. Al caer la noche el aire de la casa se volvía extraño. El frío no era un frío normal. Era un frío que surgía de rincones específicos, como si hubiese zonas donde algo invisible se manifestaba. La madre lo sintió primero. Un soplo helado justo detrás de su cuello mientras preparaba la cena. Se giró pensando que era su esposo o una corriente de aire. Pero no había nadie allí. A la mañana siguiente, la hija mayor fue quien lo notó. Todas las fotos colocadas en el mueble habían sido volteadas boca abajo. Nadie en la familia admitió haberlas tocado. Con el paso de los días comenzaron los olores. No eran olores fuertes o constantes, sino ráfagas breves, concentradas, que aparecían en habitaciones distintas. Un olor fétido, a carne quemada o a basura descompuesta. Bastaba con inhalar por un segundo para sentir náuseas, pero al llamar a alguien más para que lo percibiera, el olor desaparecía, como si la casa eligiera a una sola persona para mostrarle su presencia. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el pasillo, escucharon como algo golpeaba la puerta del sótano desde dentro. 3 golpes secos. No viento, no tuberías, no animales. Golpes. Las niñas corrieron llorando a la sala. Cuando el padre bajó a revisar, todo estaba tal y como lo habían dejado. Pero ese mismo día, la hija pequeña dijo algo que dejó a todos en silencio. Hay alguien abajo, alguien que no quiere que lo vean. A partir de ese momento, el ambiente en la casa cambió por completo. Ya no era una incomodidad pasajera, era una presencia constante. A veces sentían pequeños tirones en la ropa, como si dedos invisibles los tocaran. Otras veces, escuchaban pasos en la escalera durante la madrugada. Y en más de una ocasión, los padres despertaron pensando que uno de sus hijos estaba parado junto a la cama, solo para descubrir que no había nadie allí. Pero nada, absolutamente nada, pudo prepararlos para lo que ocurriría después, porque en medio de ese caos silencioso, apareció un objeto que no pertenecía a la casa, un objeto que nadie recordaba haber traído, y que cambiaría el destino de la familia para siempre. Un espejo antiguo, colocado contra la pared del pasillo, como si alguien o algo lo hubiese dejado ahí deliberadamente. El espejo que no debía existir. El espejo, la primera señal de que algo había despertado. El espejo apareció de un día para otro. Nadie en la casa recordaba haberlo comprado. Nadie lo había traído en las cajas de la mudanza. Y sin embargo, ahí estaba, apoyado contra la pared del pasillo, con el cristal cubierto por una fina capa de polvo y un marco oscuro, tallado con símbolos que parecían flores marchitas, o algo más.
Al principio pensaron que sería un objeto olvidado por los antiguos dueños, algo sin importancia. Pero había algo en ese espejo que resultaba inquietante desde el primer vistazo, no por su forma, ni por su antigüedad, sino por lo que provocaba al mirarlo. Era como si el vidrio no reflejara la luz normal de la casa, sino una luz distinta, más fría, más pesada. Una luz que parecía absorber en lugar de devolver. La primera en sentirlo fue la hija mayor. Una noche, al pasar frente al espejo, creyó ver a alguien detrás de ella. No una sombra ni un movimiento rápido. Número. Lo que vio fue un rostro muy pálido, casi gris, justo sobre su hombro derecho. Un rostro que no tenía ojos. La niña gritó y salió corriendo, pero cuando los padres acudieron alarmados, el pasillo estaba vacío y el espejo mostraba solo el reflejo habitual. Pensaron que había sido una pesadilla despierta, una confusión. Pero al día siguiente la niña se negó a caminar por ese pasillo sin que alguien la acompañara. Con el tiempo, el espejo comenzó a comportarse de maneras que desafiaban cualquier explicación. Algunas mañanas aparecía inclinado hacia adelante, como si alguien lo hubiera intentado mover durante la noche. En otras ocasiones estaba ligeramente desplazado de su sitio, avanzando un par de centímetros hacia la puerta del cuarto de las niñas, y aunque los padres lo devolvían a su posición original, al amanecer volvía a estar fuera de lugar. No escuchaban pasos, no escuchaban arrastres, pero el espejo se movía por sí solo, en silencio, con una paciencia casi humana. Una noche, mientras la familia dormía, la madre despertó sobresaltada por un ruido metálico. No era fuerte, pero sí lo suficientemente extraño como para sacarla del sueño. Bajó las escaleras y cuando llegó al pasillo, el espejo estaba de pie, no apoyado contra la pared, no inclinado. Estaba completamente derecho, como si alguien lo sostuviera desde atrás. La madre se quedó paralizada. Por un instante juraría haber visto una sombra alta justo detrás del marco, pero en cuanto parpadeó, la sombra desapareció y el espejo cayó al suelo con un golpe seco. Ella gritó, despertando a toda la familia. Cuando el padre llegó corriendo, encontró a su esposa temblando y al espejo tumbado, pero sin una sola grieta, como si hubiera sido puesto ahí con delicadeza. A partir de ese momento, el espejo dejó de ser un simple objeto inquietante y se convirtió en el centro de todo. Cada vez que algo extraño ocurría, un llanto en el pasillo, un portazo sin viento, una respiración cerca del oído. El espejo siempre parecía estar más cerca. Las niñas aseguraban que a veces escuchaban murmullos provenientes de su interior, como si alguien hablara al otro lado del vidrio. Murmullos que no eran palabras claras, pero transmitían algo muy nítido: enojo. El padre intentó sacarlo de la casa. Lo llevó hasta el jardín trasero, decidido a dejarlo afuera hasta encontrar una forma de deshacerse de él. Pero al día siguiente, cuando bajó las escaleras, el espejo había regresado al pasillo. No arrastrado, no golpeado, no dejado de cualquier manera. Estaba colocado exactamente en el mismo sitio donde siempre estaba, como si nunca hubiera sido movido. La familia no sabía que en ese momento, mientras intentaban fingir normalidad, mientras trataban de convencerse de que todo era estrés o mala suerte, algo había cruzado la línea, algo había despertado dentro de la casa. Y lo peor no era que el espejo se moviera por sí mismo. Lo peor era que lo hacía con intención. El espejo estaba observando, eligiendo, preparándose, y lo que eligió no fue a una de las niñas, no fue a los padres, no fue a los abuelos. El espejo eligió a la familia, porque sabía que muy pronto atraerían a alguien más, a alguien que la entidad llevaba años esperando: los Warren.
La noche en que la casa decidió atacar. La tensión dentro de la casa había crecido como una sombra que se expandía lenta, silenciosa, inevitable. Para entonces, los Small ya dormían con las puertas de sus habitaciones cerradas y las luces del pasillo encendidas toda la noche. Pero nada de eso importaba. Aquel lugar, aquella casa antigua que parecía respirar, había dejado claro que no pensaba respetar puertas, ni distancias, ni la tranquilidad de nadie. La noche del ataque comenzó de la manera más común posible, con un silencio absoluto. No había viento, no se oían coches en la calle, ni siquiera los crujidos típicos de una casa vieja. Un silencio tan profundo que parecía artificial, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Fue la hija menor quien abrió los ojos primero, sin saber por qué. Algo la había despertado, aunque no sabía qué. Miró hacia la puerta entreabierta de su habitación y vio que la luz del pasillo parpadeaba. Una vez, luego otra más. Un patrón, como si alguien estuviera apagando y encendiendo el interruptor muy lentamente. La niña llamó a su madre, pero su voz salió tan débil que ni siquiera ella pudo oírla. Un segundo después, la luz del pasillo se apagó por completo. La casa quedó a oscuras, y entonces escuchó pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera, avanzando hacia las habitaciones. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. La niña se escondió bajo las mantas. No se atrevió a respirar. Fue entonces cuando escuchó algo mucho peor que los pasos. Una respiración profunda, grave, justo al otro lado de la madera, como si algo enorme estuviera oliendo, buscándola. En la habitación de al lado, la madre despertó sobresaltada por un golpe seco en la pared. Luego, otro y otro. 3 golpes, perfectamente espaciados, como si fueran señales. Cuando encendió la lámpara, esta explotó al instante, dejando pequeñas chispas en el suelo. El corazón se le aceleró. Despertó a su esposo y ambos escucharon entonces el sonido que jamás olvidaría. Un arrastre. Algo pesado era arrastrado desde el pasillo hacia las escaleras, como si movieran un mueble o un cuerpo. El padre tomó una linterna y abrió la puerta del dormitorio. Lo que vio hizo que se le congelara la sangre. Todas las fotos colgadas en el pasillo estaban torcidas hacia un mismo lado, como si hubieran sido golpeadas por una fuerza invisible. La linterna parpadeó cuando apuntó hacia el fondo del pasillo, y al final, junto a la escalera, estaba el espejo, el mismo espejo que él había sacado de la casa días atrás. Allí estaba, de pie, inclinado hacia adelante, como si algo hubiera decidido colocarlo nuevamente en el centro de la escena. El padre dio 2 pasos hacia él, pero se detuvo al escuchar un susurro que provenía del vidrio. No eran palabras, no era un idioma reconocible. Era como un murmullo gutural, repetitivo, lleno de odio. Cuando intentó acercarse, el espejo empezó a temblar ligeramente, como si algo empujara desde dentro. La madre gritó desde atrás. La puerta de la habitación de las niñas se estaba abriendo lentamente por sí sola. El padre corrió y la cerró de golpe, pero la puerta volvió a abrirse unos centímetros. Despacio, muy despacio, como si una mano invisible la controlara. De pronto, la niña mayor comenzó a llorar desde el fondo de su cuarto. «Hay alguien en mi cama», repetía entre sollozos. «Hay alguien sentado en mi cama». Los padres corrieron hacia ella, pero antes de entrar, escucharon algo que hizo que ambos se detuvieran. Un suspiro largo, profundo, justo detrás de la niña. Cuando abrieron la puerta no había nadie, pero la cama estaba hundida, con la clara forma de un cuerpo invisible sentado junto a la niña. Y justo ahí,
Frente a ellos, la marca del colchón comenzó a levantarse lentamente, como si ese alguien se pusiera de pie. La casa se llenó entonces de un sonido horrible, un lamento bajo, vibrante que parecía venir de todas las paredes a la vez. Las ventanas se cerraron de golpe, las puertas también, y el espejo, aquel objeto maldito, cayó al suelo y se deslizó lentamente hacia el cuarto de las niñas, como si algo lo arrastrara sin necesidad de tocarlo. La madre gritó que salieran todos de allí, pero la puerta del dormitorio se cerró con un portazo tan fuerte que el marco vibró. Y justo cuando todo alcanzó su punto más aterrador, la casa se quedó en silencio otra vez. Un silencio absoluto. La familia se abrazó temblando, sin saber si lo peor ya había pasado o si apenas estaba comenzando. Porque en esa noche, la noche en que la casa decidió atacar, no buscaba asustarlos. Buscaba marcar territorio, dejar claro que ya no eran bienvenidos, que ya no estaban solos y, sobre todo, que la presencia que vivía en el espejo no pensaba detenerse. Fue en ese momento que los Small comprendieron que aquello no era una molestia pasajera ni una travesura de sombras. Era algo real, algo consciente, algo que quería destruirlos uno por uno. Y mientras recogían fuerzas para sobrevivir a la noche, el espejo desde su lugar en el suelo reflejó por un instante una figura oscura de pie detrás de ellos. Una figura que no estaba allí cuando se giraron. Ese fue el instante en que la familia aceptó la verdad. Aquello estaba fuera de su control. Necesitaban ayuda. Y solo una pareja en el mundo estaba preparada para enfrentar algo así. La llegada de los Warren. Cuando el mal reconoce a sus enemigos. Cuando los Small llamaron a Ed y Lorraine Warren, no lo hicieron por curiosidad ni por superstición. Lo hicieron porque la casa había cruzado un límite. Y aunque les costaba admitirlo, lo que vivían allí ya no tenía explicación lógica. Los golpes, los susurros, las puertas que se abrían solas. Todo podía ignorarse durante un tiempo, pero el espejo moviéndose por la casa, las marcas en los colchones, las respiraciones sobre sus cuellos. Aquello era otra cosa. Aquello tenía intención, y no una intención cualquiera, sino una que parecía construida a base de odio, de paciencia y de hambre. Ed y Lorraine llegaron una tarde nublada, con el cielo gris extendiéndose sobre la calle como una manta pesada. Desde que bajaron del coche, Lorraine sintió un escalofrío que la atravesó desde la nuca hasta el estómago. No era un simple presentimiento, era algo más profundo, más antiguo, un reconocimiento. Como si la entidad dentro de aquella casa hubiera percibido su llegada mucho antes de que tocaran la puerta. Ed miró a su esposa y entendió al instante lo que significaba ese temblor en su mano. Había visto esa reacción antes, y siempre significaba lo mismo. No estamos solos. La madre abrió la puerta con los ojos cansados y un temblor en la voz. Les explicó que los fenómenos se habían vuelto diarios, que ya no podían dormir, que las niñas tenían miedo de moverse por la casa, y que el espejo, ese espejo maldito, parecía aparecer y desaparecer en distintos lugares, acercándose cada vez más a los cuartos, como si la casa entera estuviera cambiando a su alrededor. Mientras ella hablaba, Lorraine no dejaba de observar las paredes, las esquinas, las sombras pegadas al techo. Sentía algo moviéndose, no de forma física, sino en la energía, como si el ambiente respirara, como si hubiera una presencia invisible escondiéndose justo fuera del campo de visión. Ed abrió su maletín, preparándose para registrar sonidos y medir cambios abruptos de temperatura, pero apenas dio un paso hacia el pasillo principal, algo lo detuvo en seco. El espejo estaba allí, de pie, muy limpio, mucho más brillante que antes,
como si alguien lo hubiera pulido horas antes. Ed se inclinó para examinarlo y sintió un pulso extraño en el cristal, como si estuviera tibio, como si el espejo tuviera calor. Se quedó unos segundos observando su propio reflejo y sintió que algo detrás de él se movía. Se giró rápido, pero no había nada. Nadie. El pasillo estaba vacío. Lorraine se acercó con cautela. Sabía que no debía tocar el espejo directamente, pero algo en el marco llamó su atención. Pequeñas marcas, casi invisibles, como rasguños, pero no eran lineales, no eran del uso, ni del tiempo. Tenían forma de dedos. 5 marcas largas, profundas, como si algo hubiera intentado sujetar el marco desde dentro. Cuando su mano se acercó al vidrio, una oleada de frío le quemó la piel. Cerró los ojos por un segundo y vio algo. No un recuerdo, no una visión cualquiera. Era una presencia inclinada sobre la cama de una de las niñas. Un rostro gris, sin ojos, respirando sobre ellas mientras dormían. Lorraine retrocedió al instante con el corazón acelerado. Ed colocó su mano sobre el hombro de su esposa y preguntó qué había visto. Ella no contestó. No podía decirlo en voz alta, no todavía. Pero lo que sí dijo, casi susurrando, fue suficiente para poner a la familia en alerta. Hay algo inteligente en esta casa, algo que sabe quiénes somos. La madre de las niñas rompió en llanto. El padre, aunque intentaba mantenerse firme, tenía las manos temblorosas. Los Warren comenzaron la inspección de la casa. Cada habitación tenía una temperatura distinta. Algunos rincones estaban helados, otros extrañamente cálidos, y en ciertos puntos las grabadoras captaron sonidos que el oído humano no podía identificar. Gruñidos distorsionados, respiraciones profundas, murmullos que parecían pronunciar nombres. Cuando revisaron los dormitorios, Lorraine sintió una presión en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. La entidad no estaba escondida. Estaba allí, presente, observando cada movimiento. Pero lo más inquietante ocurrió al final del recorrido. Cuando los Warren bajaron al salón para reunir a la familia, escucharon un ruido fuerte en el pasillo. Todos giraron, y el espejo, aquel espejo que Ed había dejado momentos antes junto a la escalera, estaba ahora justo detrás de ellos. Nadie lo había tocado, nadie lo había movido, y sin embargo, allí estaba, acercado de nuevo a la familia, como si quisiera participar en la conversación. Ed dio un paso hacia el espejo. Lorraine lo tomó del brazo y simplemente dijo: «No lo mires fijamente, no quiere que lo hagas». Pero ya era tarde. Ed ya había visto algo moverse en el reflejo. No era él, no era su esposa. Era una figura de pie detrás de ambos. Una figura que desapareció cuando se giró para verla. Esa fue la confirmación. El espejo no era un objeto maldito. Era un portal. O peor aún, era un huésped. Uno que se alimentaba del miedo de la familia. Y ahora sabía que los Warren habían llegado. La casa no estaba inquieta. La casa estaba atenta. Porque el verdadero juego acababa de comenzar. El espejo se despierta. La entidad muestra su rostro. Desde el momento en que los Warren pusieron un pie en la casa, la entidad pareció reaccionar como un animal acorralado. Durante días había jugado con la familia, escondiéndose entre sombras, respirando sobre sus cuellos, moviendo objetos como quien mueve piezas en un tablero. Pero ahora, con la llegada de los Warren, dejó de jugar. Ya no era sutil, ya no era paciente. Ahora quería ser vista. Quería que supieran que estaba ahí, observándolos. El espejo, que hasta entonces había sido un invitado inquietante, comenzó a comportarse como si despertara de un largo sueño.
Los movimientos dejaron de ser pequeños y silenciosos. Ahora cambiaba de lugar con violencia. A veces aparecía en esquinas que nadie usaba. Otras veces se encontraba exactamente en el camino, obligando a la familia a mirarlo aunque no quisieran. Y en cada aparición, el cristal parecía más oscuro, como si algo estuviera emergiendo del fondo del vidrio, subiendo lentamente hacia la superficie. Lorraine lo sintió primero. Una noche, mientras revisaba las grabadoras en la sala, escuchó un sonido detrás de ella, un susurro, suave y prolongado que parecía pronunciar su nombre con una voz raspada. Se giró despacio, y el espejo estaba allí, casi tocando su espalda. No podía haberlo escuchado llegar. No había ruido, no había pasos, pero había presencia. Y cuando su mirada se cruzó con el cristal, lo vio. No fue una figura completa, no fue un monstruo claro. Lo que vio fue un movimiento en la oscuridad del reflejo, algo que retrocedía hacia el fondo del vidrio como si estuviera huyendo de la luz. O como si estuviera esperando el momento perfecto para mostrarse por completo. Ed, que había escuchado el grito ahogado de su esposa, corrió hacia ella. Pero cuando llegó, Lorraine estaba paralizada, con la mano extendida y temblando. Le dijo que no mirara directamente al espejo. No ahora, no así. Porque lo que estaba dentro del vidrio había reconocido a los Warren. Sabía quiénes eran, sabía lo que podían hacer. Y aún así, no retrocedía. Eso era lo más peligroso. Un demonio que no huye. Es un demonio que está seguro de ganar. Esa misma noche la familia se reunió en la sala principal mientras los Warren realizaban una lectura de protección. Pero las palabras parecían enfurecer a la entidad. El espejo empezó a vibrar en la pared, como si algo golpeara desde dentro. Primero un temblor suave, luego un golpe, luego 2, luego 3. La madre abrazó a sus hijas, pero las niñas empezaron a gritar al ver lo que ocurría. El reflejo del espejo había dejado de mostrar la sala. Había dejado de mostrar la realidad. Ahora mostraba un pasillo oscuro, un pasillo que no existía en la casa. Un pasillo largo, estrecho, iluminado solo por una luz roja al final. Lorraine tomó la mano de Ed y le susurró que eso no era una ilusión. Era un lugar, un espacio real. Un sitio al que la entidad quería atraerlos. De pronto, el cristal se oscureció por completo. Se volvió negro. Un negro tan profundo que parecía absorber la luz de toda la habitación. Y entonces, algo se movió detrás de ese velo oscuro. Una silueta alta, encorvada que respiraba de forma irregular. Lorraine contuvo el aire. Las niñas lloraron. El padre intentó mirar, pero Ed lo detuvo con fuerza. No lo mires. Eso es lo que quiere. Quiere que entres. Y justo en ese instante la silueta en el espejo levantó la cabeza. No tenía ojos. No tenía boca. Era un rostro liso como si hubiera sido borrado. Pero aún así, sonreía. No con labios. No con dientes. Sonreía con una expresión imposible de describir. Una expresión que no pertenecía a un ser humano. El espejo dio un golpe tan fuerte que la pared entera tembló. La luz parpadeó, y en un momento de silencio absoluto, una frase apareció escrita sobre el cristal, como si una mano invisible la hubiera trazado desde dentro. Una frase que heló a la familia hasta los huesos. Una frase dirigida, no a ellos, sino directamente a los Warren. Ha pasado mucho tiempo, Lorraine. Ed tomó a su esposa y la alejó del espejo, pero ella no dejaba de temblar. Sabía lo que significaba. La entidad no era nueva, no era aleatoria, no era un simple espíritu atormentado. Era algo viejo, algo que había cruzado sus caminos antes, algo que por alguna razón había estado esperando este momento. Y si el espejo se había despertado ahora, era porque el verdadero objetivo no eran los Smurl, era la familia Warren. Esa noche Lorraine confesó algo que nunca se había dicho en voz alta.
Sentía que el espejo no estaba mostrando su forma real, que lo que habían visto era apenas un fragmento, que el demonio estaba ocultando su verdadero rostro. Un rostro que ella temía ver, porque sabía que cuando se mostrara por completo, no habría marcha atrás. El espejo no estaba vivo, estaba hambriento, y aquello que vivía detrás del vidrio había escogido a su presa. La verdad del objeto maldito, el portal, la maldición y el propósito del demonio. Durante las siguientes horas, los Warren analizaron el espejo con cada recurso espiritual y técnico que tenían. Pero cuanto más lo estudiaban, más extraño se volvía. El vidrio no reflejaba la luz igual que los demás espejos de la casa. Parecía absorberla. No mostraba el entorno inmediato de forma precisa. Deformaba los contornos, oscurecía las esquinas y a veces incluso omitía por completo a ciertas personas. Pero lo más inquietante no era lo que el espejo mostraba, sino lo que escondía. Era como si detrás del cristal existiera un espacio más grande que la propia habitación, un fondo oscuro que no tenía explicación física. No era un truco visual, era un lugar real. Un lugar que no pertenecía a este mundo. Lorraine, temblando pero decidida, se acercó al espejo y lo observó sin tocarlo. Cerró los ojos y dejó que la visión la invadiera. En ese instante, todo su cuerpo se tensó. No vio un rostro, no vio una figura, vio un corredor infinito, hecho de piedra húmeda, iluminado por una luz rojiza que parecía provenir de ninguna parte. Vio sombras altas, encorvadas, arrastrándose por las paredes del pasillo como si estuvieran vivas. Y al fondo, en el punto más oscuro, vio una puerta grande, tallada con símbolos antiguos. Símbolos que ella había visto antes en otros casos. Símbolos demoníacos. Y allí, frente a esa puerta, había algo esperando. Una presencia agazapada, sin forma clara, pero con una energía tan pesada que la visión la derribó de rodillas. Ed corrió a sostenerla mientras ella respiraba con esfuerzo. Solo supo decir una cosa: esto no es un espíritu, esto es una entrada. Con esa frase, Ed lo entendió. El espejo no estaba maldito por accidente. No era un objeto poseído. Era un portal, un punto de conexión entre el mundo físico y un espacio espiritual oscuro. Una especie de antesala a algo mucho más profundo y aterrador. Y lo más inquietante, la entidad no había cruzado completamente. Aún no. Solo proyectaba partes de sí misma a través del vidrio, como un depredador que asoma la cabeza antes de atacar. Estaba esperando el momento adecuado para entrar por completo. Y ese momento, Ed lo sabía, estaba cada vez más cerca. Los libros antiguos que los Warren llevaban consigo confirmaron la sospecha. Había relatos de objetos similares, espejos, pinturas, incluso puertas que servían como anclas para entidades demoníacas. Objetos capaces de abrirse cuando recibían suficiente energía emocional. Y la familia Smurl, con su miedo, con su desesperación, con las discusiones constantes y las noches sin dormir, estaban alimentando exactamente lo que el demonio necesitaba. La entidad los estaba debilitando a propósito. Quería romperlos emocionalmente hasta que su fe se hiciera trizas. Porque cuando una familia cae en desesperación absoluta, un portal se abre sin resistencia. Pero había algo más. Algo que los Warren no entendieron hasta que revisaron una grabación tomada en mi habitación de las niñas. En la cinta, casi imperceptible, se escuchaba una voz profunda, grave, que repetía un nombre una y otra vez. No era el nombre de ninguno de los Smurl, era otro. Un nombre que golpeó a Lorraine como un puñal al reconocerlo. Judy. La entidad no estaba interesada en la familia por sí misma. Los Smurl eran solo el señuelo, el terreno fértil,
la carnada emocional necesaria para traer a los Warren hasta la casa. El verdadero objetivo había sido siempre el mismo, la hija de los Warren, y ahora que la pareja estaba allí, frente al espejo maldito, la entidad estaba más activa que nunca. Lorraine lo sintió con una certeza que la dejó sin aire. No quiere entrar aquí, quiere sacarnos a nosotros. El demonio no quería poseer a un miembro de la familia Smurl, quería arrastrar a aquel quien al otro lado del espejo. Quería una víctima con vínculo espiritual fuerte, alguien con sensibilidad, alguien que pudiera ver y sentir lo que otros no. Y Judy, desde pequeña, había heredado el don o la maldición de su madre. La entidad lo sabía y estaba esperando la oportunidad de llamar a la niña hacia el vidrio, como una voz dulce que seduce desde la oscuridad. Los Warren comprendieron que no se trataba solo de cerrar un portal. Se trataba de evitar que la entidad se llevara a alguien con vida. Se trataba de impedir que el demonio cruzara completamente hacia este mundo. Y sobre todo, se trataba de enfrentar la verdad que Lorraine había evitado por años, que algunas entidades no se detienen con oraciones, ni rituales, ni exorcismos. Algunas entidades solo se detienen con un sacrificio. Y mientras la familia intentaba comprender la magnitud de lo que enfrentaban, el espejo, silencioso y oscuro, empezó a mostrar entre sus sombras una forma cada vez más definida, como si algo estuviera acercándose desde el otro lado. Algo que por fin estaba listo para mostrarse. El ritual final, la batalla dentro y fuera del espejo. El ritual final no fue planificado. No hubo tiempo para preparar un círculo perfecto, ni para buscar el apoyo de la iglesia, ni para reunir más exorcistas. La casa no les dio margen. La entidad había decidido que esa noche sería la última. Y no pensaba esperar a que los Warren estuvieran listos. Todo comenzó con un estruendo que sacudió las paredes. Un sonido tan grave que hizo vibrar las ventanas como si un trueno hubiese estallado dentro del mismo salón. Las luces se apagaron de inmediato, sumiendo a todos en una oscuridad que parecía tangible, densa, casi viva. El aire se volvió pesado, cargado con un olor a metal caliente, como si algo se estuviera quemando desde dentro de las paredes. El espejo empezó a emitir un brillo tenue, casi sanguinolento, iluminando la habitación como si fuera un corazón palpitando. Dentro del cristal, la sombra que antes apenas se distinguía comenzó a tomar forma. Ya no era una silueta vaga. Ahora era una figura alta, de miembros largos y grotescos, como si hubiera sido estirado más allá de lo humano. El rostro seguía sin rasgos, pero la ausencia de ojos, nariz y boca hacía que la presencia fuera aún más perturbadora. Lorraine sintió que la entidad la observaba directamente, no con ojos, sino con intención. Una intención que heló su alma. Ed gritó que todos se alejaran del espejo, pero cuando intentó mover a la familia hacia la cocina, la puerta se cerró de un golpe tan fuerte que el marco se astilló. La casa estaba sellada, estaban atrapados, y el espejo parecía haberse convertido en el único punto de luz, un faro macabro que atraía a todos hacia él. Lorraine vio cómo las sombras del salón se estiraban hacia el vidrio, como si fueran manos que intentaran empujar a alguien dentro del reflejo. La entidad comenzó a golpear desde el otro lado del espejo. Cada impacto hacía que el cristal vibrara como si estuviera a punto de romperse. Pero no se quebraba, no todavía. Parecía más bien que algo grande, algo enorme, estaba intentando pasar. Lorraine, con lágrimas en los ojos, tomó a Ed del brazo y le dijo que esa era la puerta, que si la entidad la atravesaba por completo, no habría manera de contenerla, no habría ritual suficiente, no habría fuerza divina capaz de regresarla. Tenían que detenerla antes de que lograra cruzar.
Ed abrió su maletín y sacó el agua bendita, el crucifijo grande y el libro de rituales. Pero en cuanto comenzó a leer, el espejo respondió. Una fuerza invisible lo lanzó contra la pared con violencia, arrancándole el aire de los pulmones. Lorraine corrió hacia él, pero una sombra surgió del espejo, una sombra espesa como humo líquido que le bloqueó el paso. Esa sombra tenía forma, y al mismo tiempo no. Era el demonio tratando de extenderse hacia el mundo físico. Las niñas empezaron a gritar cuando el espejo cambió otra vez. Ya no mostraba la sala, ahora mostraba un pasillo de piedra, el mismo que Lorraine había visto en su visión. Y al fondo, la enorme puerta tallada se abrió con un chirrido profundo. De esa oscuridad salieron voces. Voces de niños, de mujeres, de ancianos, mezcladas en un murmullo que no pertenecía a ninguna garganta humana. Las voces repetían un nombre, una y otra vez, con un ritmo hipnótico. Judy, Judy, Judy. La hija de los Warren, que estaba al otro lado de la casa, comenzó a llorar sin razón aparente. Algo la llamaba. Algo intentaba arrastrarla emocionalmente hacia el espejo. Lorraine lo sintió. La entidad no buscaba destruir la casa, buscaba una víctima concreta. Si se llevaba a Judy, tendría un vínculo directo con el mundo físico, un ancla viva, un alma sensible capaz de potenciarlo. Ese era el propósito, esa era la intención desde el principio. Lorraine tomó el crucifijo, se puso de pie y enfrentó el espejo directamente. Sabía que era lo último que debía hacer, pero ya no había alternativa. Si no lo hacía ella, el demonio tomaría a alguien más. La entidad reaccionó de inmediato. La figura detrás del vidrio se estremeció, como si reconociera a Lorraine y al mismo tiempo la desafiara. El espejo comenzó a agrietarse alrededor de los bordes, como si el demonio estuviera presionando desde dentro para romper su cárcel. Ed logró ponerse de pie, tambaleante, y se acercó a su esposa. Comenzó a leer el ritual en voz alta, aunque su voz temblaba. Cada palabra parecía provocar una reacción en la entidad. Más sombras se levantaron, más murmuraciones salieron del espejo, y la figura dentro del vidrio comenzó a avanzar. Sus manos monstruosas golpeaban el cristal desde el interior, dejando marcas hundidas como si el vidrio fuera blando. Lorraine gritó que siguiera leyendo. El demonio golpeó de nuevo. Otra grieta atravesó el vidrio, otra más, y otra. Ya no era cuestión de minutos, era cuestión de segundos antes de que la entidad cruzara por completo. Las niñas se abrazaron llorando. La madre rezaba sin aliento. El padre temblaba sin poder moverse. Y en ese instante, en el momento más crítico, Judy empezó a gritar desde la otra habitación. Gritaba el nombre de su madre, desesperada, como si algo invisible estuviera tirando de ella hacia el pasillo. Fue entonces cuando Lorraine hizo lo impensable. Sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el espejo. Pero no para entrar, sino para colocar el crucifijo directamente sobre el cristal. El contacto provocó un estallido de luz que iluminó toda la casa. El espejo gritó. No el vidrio, no la casa, el espejo. Como si la entidad dentro de él hubiera sentido un dolor indescriptible. La figura retrocedió, deformándose, retorciéndose como un animal herido. Ed gritó la última frase del ritual, y entonces ocurrió. El espejo estalló en 1000 pedazos. Un grito ensordecedor llenó la casa. No era humano, no era de este mundo. Era un sonido que atravesó las paredes y los huesos. Las sombras se desvanecieron, las luces volvieron, y la casa quedó en un silencio mortal, como si todo hubiera terminado. Pero mientras los Warren respiraban con dificultad, mientras la familia se abrazaba creyendo que habían sobrevivido, un viento helado recorrió el salón, un viento que salió desde los fragmentos rotos del espejo, un viento que parecía un susurro, y en ese susurro,
Había una promesa. No he terminado. El silencio después del grito. Lo que el espejo dejó atrás. Después de la explosión del espejo, la casa quedó sumida en un silencio tan absoluto que parecía irreal. No se oían pasos, ni crujidos, ni respiraciones extrañas. El aire, que antes era denso y frío, había recuperado su temperatura normal, casi cálida, como si un peso invisible hubiera sido levantado de las paredes. Por primera vez en semanas, la familia Small pudo respirar sin sentir que algo los observaba desde la oscuridad. Sin embargo, ese alivio no se sintió como una victoria, sino como una tregua, un descanso sospechoso, frágil, casi incómodo. Los fragmentos del espejo quedaron esparcidos por el suelo, brillando bajo la luz tenue de las lámparas. Ed sabía que no debía tocarlos, pero aún así se inclinó para examinarlos de cerca. Cada trozo tenía bordes afilados, irregulares, con formas imposibles de encajar de nuevo, como si el espejo jamás hubiera sido una sola pieza. Y lo más inquietante, el reflejo de los pedazos no mostraba el salón en el que estaban. Mostraban una oscuridad profunda, casi líquida, como si detrás de cada fragmento hubiera quedado atrapado un pedazo del mundo al que pertenecía la entidad. Ed sintió un escalofrío recorrerle las manos y decidió no mirar más. Lorraine se mantuvo de pie, en silencio, con la mirada perdida en el espacio donde solía estar el espejo entero. Aunque la casa había recuperado la calma, ella sabía que la presencia no había sido destruida, solo contenida. Los demonios no mueren, no se extinguen, se repliegan, buscan nuevas grietas, nuevas entradas, nuevos anfitriones, y esta entidad en particular no era una cualquiera. Tenía paciencia, tenía memoria, tenía intención y, sobre todo, tenía un lazo con ellos que no había logrado romper. La familia Small comenzó a recoger sus cosas. Estaban decididos a dejar aquella casa para siempre, sin importar el costo, sin importar a dónde irían. El padre tomó a sus hijas entre los brazos, agradecido de que siguieran vivas, pero incapaz de borrar la sensación de que la oscuridad los había marcado para siempre. La madre, aún temblando, evitaba mirar cualquier superficie que pudiera reflejar algo, incluso las ventanas. El miedo había cambiado su forma de moverse, de hablar, de respirar. Lo que vivieron no era un simple susto, era una herida. Cuando los Warren se preparaban para marcharse, Lorraine sintió algo. No un sonido, no una visión, un presentimiento profundo, imposible de ignorar. Se acercó despacio a un fragmento del espejo, el más grande de todos, que había quedado apoyado contra la pata de una mesa. No lo tocó, pero se inclinó lo suficiente para ver su propio reflejo. Por un instante, todo pareció normal. Su rostro cansado, su mirada apagada, el brillo de la lámpara detrás de ella. Pero después lo vio. Un movimiento suave, sutil, justo detrás de su hombro. Una sombra alta que no pertenecía a la habitación. Una silueta familiar que parecía inclinar la cabeza, como si sonriera. Lorraine cerró los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, la sombra ya no estaba. El reflejo mostraba solo su imagen, pero la sensación persistió. La sensación de una presencia que no había sido desterrada, solo desplazada. Esa noche ya en casa, Judy tuvo una pesadilla. Despertó gritando el nombre de su madre. Dijo que había visto un pasillo largo, iluminado por una luz roja, y que al fondo había una puerta abierta. Dijo que había voces llamándola. Voces muy parecidas a las que Lorraine escuchó en sus visiones. Voces que no olvidan. Voces que esperan. Ed intentó tranquilizarla, pero al mirar a su esposa a los ojos, comprendió lo que Lorraine había intentado decirle sin palabras. La conexión no se había roto.
La entidad había perdido su espejo, pero no su objetivo. Y ahora que sabía cómo encontrarlos, no descansaría. Los Warren guardaron silencio durante varios días, no por miedo, sino por prudencia. Sabían que hablar abiertamente del caso podía atraer más atención de la que deseaban, pero ambos sentían lo mismo, que no era un final, que algo había quedado abierto, que el portal, aunque fragmentado, seguía vivo en alguna forma. Y mientras la familia intentaba reconstruir su vida, mientras los Warren vigilaban a Judy cada noche, mientras la casa en West Pittston quedaba vacía, oscura y respirando en el silencio, en uno de los fragmentos olvidados del espejo, escondido en una caja de madera dentro del sótano, algo se movió. Apenas un parpadeo, un ligero temblor en el vidrio, un susurro casi inaudible que parecía venir desde muy lejos. Estoy aquí. Si has llegado hasta aquí, entonces has caminado conmigo a través de la oscuridad. Has escuchado cada susurro, cada golpe, cada respiración que no pertenecía a este mundo. Y ahora lo sabes. Hay historias que no terminan cuando se apaga la luz. Historias que siguen caminando detrás de ti. Historias que te observan desde los rincones de tu propia casa. Historias que esperan el momento exacto para recordarte que lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginas. En este canal no buscamos inventar miedo. Aquí te mostramos lo que muchos prefieren ignorar. Te contamos lo que la noche intenta ocultar. Te revelamos aquello que incluso los más valientes no se atreven a mirar directamente. Y si aún sigues escuchando, significa que eres uno de los pocos que no le temen a la verdad. Antes de marcharte, recuerda algo. Los espejos, las sombras, los pasillos vacíos, nunca están realmente solos. Todo aquello que crees ver por el rabillo del ojo, puede que no sea una ilusión, puede que sea un recordatorio. Un aviso, una presencia que te observa desde un lugar al que no deberías mirar demasiado tiempo. Así que cuando cierres este vídeo, mira a tu alrededor, mira tu habitación, las esquinas, los reflejos. Asegúrate de que estás solo, porque a veces lo más aterrador no es lo que escuchamos, sino lo que sentimos detrás de nosotros. Si quieres seguir explorando la oscuridad conmigo, si deseas adentrarte aún más en lo que no tiene explicación, te invito a quedarte aquí. Suscríbete y únete a esta comunidad de quienes no temen a la noche, de quienes no huyen cuando la sombra se mueve, de quienes saben que el miedo también puede ser un portal. Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que creas capaz de soportar la verdad, activa la campana para no perderte lo que viene. Y mantente siempre alerta, porque mientras tú duermes, la oscuridad sigue despierta. Nos veremos en la próxima historia, o quizá antes, cuando las luces se apaguen.